Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a el último programa de TN Central de verano. De verano. Con de nosotros. verano, por eso Mañana, digo, su versión veraniega. Claro, mañana vuelven Nico y Sí. Luciana. Buenas noches, no me saludé, qué Buenas maleducada. noches. Nico y Luciana y también llegan con los aumentos los Sí, chicos. llegan con los aumentos. Será un mensaje, no sé por qué nos reímos tanto. Por eso estamos en la estación, vendría a ser la estación TN Central, ¿no? Porque Yo quiero ahí manejar tenemos. el colectivo. Sí, fíjate, no sé si está me abierta tengo que la puerta. agachar, tengo que hacer Aumentan los colectivos y aumentan también los trenes. Aumentan trenes, colectivos, aumenta la luz, aumentan los servicios públicos, aumentan las prepagas, aumentan varias cosas. En un ratito en TN Central vamos a estar repasando todos estos aumentos, siguiendo además el pulso del dólar, Exactamente. que sigue para arriba y cómo afecta también el precio del dólar. Bueno, algo que vinimos hablando acá durante todo enero, porque un enero con movimientos en el valor del dólar. Y este anuncio que ya conocíamos, a partir del 1 de febrero, aumentos en los servicios públicos, sobre todo en transportes. Transportes es un aumento para prestarle atención, porque tal vez si tomás, o esto por lo menos dice el gobierno, hay que ver cómo se aplica, si tomás muchos transportes, de repente terminás pagando menos. Lo que pasa es que a esto se le suma el caos de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, que hay que ver en el lapso de tiempo que se plantea esta promoción, si es que en 2 horas se llegan a aprovechar estos boletos. Pero bueno, eso evidentemente va a ser algo que tendrá que ir corrigiéndose, y también ensayo-error sobre la marcha. Va a estar con nosotros Ignacio Olivera Dol, que es economista de la agencia Bloomberg, también analizando todo lo que tiene que ver con este contexto económico. Y vamos a hablar también del Afer Moyano, ¿no? Por supuesto, porque si hablamos de precios, también hablamos de paritarias, pero la situación particular de Hugo Moyano, líder de camioneros, líder de la CGT, parece tener que ver más hoy con su cuestión personal que con una pelea por las paritarias, por los aumentos salariales. Así que vamos a arrancar TN Central con el Afer Moyano, como la titulaba acá mi compañera. Así es. Ahora la CGT cierra filas y convoca una marcha. Volver a reiterar que las paritarias deben ser libres de cualquier injerencia, que no se acepta ningún tipo de referencia, en especial porque las referencias que está marcando la economía son referencias que nos hacen dudar, habida cuenta de que las 2 ocasiones anteriores que marcaron términos de referencia terminaron siendo desbordados por la realidad económica. El Consejo Directivo va a acompañar activamente en un pie de igualdad a camioneros que se va a movilizar el día 22 de febrero. En este sentido, todos los sindicatos han manifestado su coincidencia, no solamente con los puntos del documento, habida cuenta de que el documento no solamente contiene reclamos de naturaleza sectorial, sino que habla de todas estas cuestiones que estoy señalando, del empleo, del tema de la salud, del tema del trazado económico, de la cuestión de la relación gobierno-sindicatos y fundamentalmente con lo que nosotros consideramos hay una tendencia fuerte a deslegitimar la voz y el rol de los sindicatos frente a la sociedad. Y la verdad es que estamos mal, no estamos bien. El problema económico no lo resuelve la CGT, lo resuelve el gobierno. Bueno, ahí veíamos Juan Carlos Schmidt de Bragado y Balizamiento, y también Carlos Acuña de los empleados de estaciones de servicio y garage, ¿no? Moyano y Barrio Nuevo, por decirlo, para simplificar, Exactamente, el hombre que representa a los gordos o a los independientes de la CGT es Daer, y no estuvo presente en la reunión de hoy, se ausentó, al igual que todos estos gremios que son pesados, que tienen mucha experiencia, y que también tienen experiencia en esto de las divisiones históricas que ha tenido siempre la CGT, unas más cerca del gobierno. Según el gobierno, en su momento Moyano estuvo cerca de Néstor, después estuvo peleado con Cristina, estuvo cerca de Macri, ahora está muy enfrentado a Mauricio Macri, el caso de Moyano, y también los otros dirigentes sindicales van y vienen. ¿Quiénes no estuvieron básicamente? Mirá, fíjate, Gerardo Martínez de la UOCRA no estuvo, por ejemplo, Andrés Rodríguez de UPCN. Esos son los independientes. Exactamente, tampoco estuvo. El caso de Lingeri,
tampoco estuvo presente en la reunión. Y hay 4 o 5 más que también son hombres claves, digamos, del sindicalismo, que no van a acompañar. Cavalieri, ¿no? De Comercio. Cavalieri de Comercio, tenés razón. Te digo, menciono ese gremio porque además es uno de los que podría terminar arreglando una paritaria en los términos que quiere el gobierno nacional. Me estoy olvidando del gremio poderoso de transporte, que digamos siempre UTA, se claro. lo necesita la UTA cuando se hace una medida de fuerza, porque te llevan los colectivos o te paran, si quieren, el país. En este caso no van a estar en la marcha del 22 de febrero. Los gordos y los independientes lo marcaron muy claramente. No solo no fueron a la reunión, no fue Daer, sino que además ya públicamente ellos dicen que no se van a meter en esta pelea y además ven una disputa personal de Moyano con Mauricio Macri. Pero ¿qué está haciendo el moyanismo? Está buscando otros sectores porque quiere mostrar gente. Moyano quiere mostrarle a Macri su poder en la calle. Quiere mostrar gente. Bueno, Pablo Moyano dijo va a ser la marcha más grande de la historia de camioneros, va a ser multitudinaria y algunas chicanas también para estos sectores, Franco, que vos decías recién que no estuvieron, como los gordos, los sindicatos más grandes de la Argentina y los independientes, porque dijo mientras ellos están, mientras los gordos creo que dijo, mientras los gordos están de vacaciones, nosotros estamos luchando para que no avancen contra los derechos adquiridos por los trabajadores, en alusión a los aumentos, a las paritarias, a la ley laboral. Exactamente, y consiguió apoyo de la CTA, a la cual siempre Moyano hizo lo posible para que no tuviera la personería jurídica, con el kirchnerismo siempre evitó que la CTA la tuviera. Yasky, que además de haber ido en la lista de Cristina Kirchner, así que es un hombre bien afiliado, digamos, al kirchnerismo, un hombre muy cercano a Cristina, y ya dijo que sí, que va a estar el 22 de febrero junto a Pablo Moyano, Hugo Moyano en esta marcha. Roberto Baradel, el hombre de Suteba, obviamente, y dirigente kirchnerista, también en la marcha de Moyano. Y el caso de Pablo Micheli, de la CTA, de la otra CTA, también ya confirmó su acompañamiento a la marcha del 22 de febrero para hacerla bien grande y numerosa. Y un dato más, las organizaciones sociales también confirmaron que van a estar acompañando a Moyano. Veremos cuántas son y cómo juega ahí el poder del gobierno, ya sea de Triaca con algunos gremialistas y de Carolina Stalin con algunas organizaciones sociales respecto a adherir o no a la marcha del 22 de febrero. Bueno, en la movilización de diciembre, ¿se acuerdan cuando se discutía la reforma previsional? Ahí ya se vio cómo se movió la calle, ¿no? Porque la CETEP movilizó, pero en un momento de la tarde cuando la cosa se puso más violenta, más política, la CETEP agarró sus banderas, sus militantes y dejó la plaza. Y se fue. Y con eso te aprovecho, Maru, Nacho, para decirles una cosa que piensa el gobierno, o dos cosas que piensa el gobierno. Una, no le asusta la marcha. Eso te dicen. No le asusta. Al contrario, coincido. Dicen, Barrio Nuevo cada vez que habla nos hace un favor, Moyano cada vez que habla nos hace un favor. Que hagan la marcha no nos molesta. Es una marcha más. Lo que sí les molesta al gobierno y que sí les preocupó al gobierno fue lo que pasó a fin de año, en diciembre, con los incidentes y la violencia en la calle con la reforma previsional. Eso sí le preocupa al gobierno, no estas conferencias de la CGT o que Barrio Nuevo los provoque o que Moyano públicamente los critique. Muchas gracias, Franco. A ustedes. No creo que sea así porque yo sé bien lo que hago, ¿no es cierto? Y lo que he hecho. Si he cometido algo, que tengo que ir preso, lo único que pido que esté al lado de la celda del padre Macri. Porque si me meten en cara a mí, se imagina con el padre Macri, con todo el desastre que hizo, por lo menos quiero estar en la celda con él. Él no tiene que ponerse nervioso. Él tiene que estar tranquilo, ir a la justicia y demostrar que tiene todo en orden, ¿no? Y menos meterse con una persona de 87 años que está retirada en su casa. Yo fui a la justicia, yo di el ejemplo, ¿no? Digo, apenas asumí, me denunciaron por los Panama Papers y yo no me puse nervioso, fui, llevé todos los papeles a la justicia para que hiciera su trabajo y esclareciera el tema, y se esclareció. Algo muy bueno, que todos tengamos que dar explicaciones, eso es lo que tiene que hacer él, y no echarle la culpa más ni al gobierno ni a nadie, y tratar, aparte de eso, que es lo más importante, de colaborar en el ser parte de esta Argentina que busca mejorar.
Bueno, ahí escuchábamos los cruces, ¿no? Claramente. Y obviamente también la chicana, barra mensaje, barra amenaza. Dos hombres que se conocen mucho, ¿no? Sí. Nacho, digo, Hugo Moyano, sindicalista histórico, Sí. Mauricio Macri, primero como empresario y después como jefe de gobierno Bueno, porteño. ¿dónde quedaron las épocas donde inauguraron la estatua de Perón juntos? Bueno. Él como jefe de gobierno. Pero muchas veces se tuvieron que sentar y negociar salario, negociar la basura en la ciudad de Buenos Aires. Son rol de dos personas que se conocen y que hoy pareciera están atravesando un momento de crisis. Sí, la tensión es de hace 3 semanas. Claro. El 8 de enero, Hugo Moyano inauguró una clínica acá en Caballito, el Sanatorio Antártida. Estaba Moyano, su mujer Liliana Zulet, que ahora vamos a hablar de ella y de sus empresas. Estaba Jorge Triaca, Diego Santilli, lo había invitado a Macri, lo había invitado a María Eugenia Vidal. Eso fue el 8 de enero de este año. Estamos a 1 de febrero y se rompió algo en el medio y este cruce y este el contexto también está en el medio de lo que fue el planteo de la reforma laboral. Claro. Entonces, como que, digamos, por lo menos no se sabe qué pasó entre telones, pero, digamos, uno también puede interpretar cierta polémica en, bueno, la investigación sale después de esta pelea, ¿no? También. Y en cierto punto eran cosas que Graciela Ocaña venía denunciando hace cuántos años. 2011. Graciela Ocaña hizo la denuncia en el 2011 por la mafia de los medicamentos. Esa causa es fraude y lavado de dinero en el juzgado federal de Claudio Bonadío. El fiscal era Luis Comparatore. Luis Comparatore falleció. Ahora lo está reemplazando Alejandra Mángano. Ahí está mucha de la información que hoy circula en casi todos lados y de los propios funcionarios. Después hay una segunda causa, que es la que se conoció hace pocos días, que es en el juzgado federal número 3 de Morón, a cargo de Barral. El fiscal es Santiago Markevich. Ahí en particular se denunció a Hugo Moyano y a el emporio de empresas de su pareja actual, Liliana Zulet, de su hijastra, Valeria Salerno, y del hermano de Valeria Salerno, es decir, también el hijastro de Hugo Moyano, que se llama Juan Noriega Zulet. Todos ellos tienen varias empresas que son proveedoras del sindicato de camioneros. ¿Cómo es esto? La plata que le entra a Moyano le entra 2 veces. ¿De qué manera? Hay 3 empresas, Dixey, Aconra y Aray. Dixey es una textil, Aconra es una constructora y Aray es una empresa explotadora de clínicas médicas. Bueno, Dixey incluso le vende la ropa de trabajo a los sanatorios y también a lo que tiene que ver con otras empresas de Moyano, ¿no? Bueno, las 3 empresas son proveedoras del sindicato de camioneros. Otra vez, ¿no? Es una práctica ya habitual. Hay una empresa que está vinculada a la familia de la dirigencia del sindicato que, casualidad, termina siendo proveedora de ese sindicato del cual los dueños de la empresa son dirigentes. Y el circuito es así, digamos, Moyano recibe plata del Estado, que viene de los afiliados, pero plata del Estado. ¿Qué hace? Contrata a la esposa, a su esposa, a su hijastra y a su hijastro. Los contrata y esa plata que le paga con los fondos del sindicato de camioneros le vuelve a entrar a Moyano a través de su familia. Todo queda ahí, dentro del sindicato. Además legal, ¿no? Supuestamente. O sea, sí, es esto, dinero blanco. Por lo menos no es una irregularidad porque, digamos, no es un ente del Estado. Es un sindicato que se contrata a sí mismo. Hablábamos de la empresa Aconra Construcciones y Dixey, la textil. Aconra, la constructora. Estas 2 empresas tienen, por lo menos, y es lo que está investigando la justicia, 2 propiedades. Una de ellas es, las 2 en Parque del Bar, una de ellas es de 8.000 metros. El lote tiene construcción, tiene pileta, salida a las 2 manzanas. Y la otra, Dixey, también. Una vale $1 millón y la otra $500.000. Las 2 están en manos de la justicia, están siendo investigadas por lavado de dinero, que es lo que dice la denuncia que arrancó con un anónimo que le llegó a un funcionario de la Municipalidad de Vicente López. Que esa plata se compró con la sobrefacturación del gremio de camioneros y con este circuito de plata que le ingresaba a Hugo Moyano. ¿Qué es lo que dice la diputada Graciela Ocaña? Que está deficitario el gremio de camioneros y que están trasladando la plata a las empresas de la familia de Hugo Moyano. ¿Están vaciando el gremio? Claro. Eso es lo que está diciendo Graciela Ocaña. Pero ¿no? Vos estuviste ahí, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando en Parque Leluar con las 2 empresas que están siendo investigadas y este es el informe.
Hugo Moyano vuelve a estar otra vez en el centro de la polémica, esta vez por la compra de 2 propiedades en la zona de Parque Leluar, en el partido de Ituzaingó. Leluar es conocido por ser un barrio abierto pero cerrado. Tiene calles de tierra, zona de Casa Quinta, es muy tranquilo, un gran espacio verde. Moyano tiene en este lugar en particular 8.000 metros de terreno, tiene casi 100 de frente. Todo esto en la calle Udaondo al 3200. Tiene entrada por este portón y obviamente por la calle trasera. Hay una cámara de seguridad que lo controla todo y también una garita que solamente está para vigilar lo que sucede frente a la casa de Hugo Moyano. El inmueble está a nombre de la empresa Aconra Construcciones. Es la empresa de su pareja, Liliana Zulet, que a su vez construyó el Sanatorio Antártida del Sindicato de Camioneros, entre innumerables construcciones que hizo para ese gremio. Ellos son quienes arman las empresas que finalmente terminan siendo proveedoras del gremio. Y se da una connivencia y un manejo irregular de fondos que en definitiva termina beneficiando, en el caso de Moyano, a su familia política que está en casi todos los directorios. Ahora vos fijate un caso muy emblemático durante el kirchnerismo. No solo tenían las empresas prestadoras de salud, que fue investigado a partir de la denuncia de Graciela Ocaña en lo que fue llamado como la mafia de los medicamentos, sino que familiares o personas muy cercanas a Hugo Moyano estaban al frente del organismo que tenía que controlar, en la APE. Entonces se daba una connivencia entre el funcionario, las empresas y el gremio. ¿Cuáles son las empresas? En algunas están sus hijos, por ejemplo la aseguradora que se llama Caminos Seguros S.A., si uno consulta las actas, por lo menos en las constitutivas, está no solo la familia política que viene de su relación con Liliana Zulet, que es su actual esposa, esto quiere decir los hijos de ella y sus yernos, sino también en esa está Pablo Moyano. En otras está la familia política, pero en cuyo caso te lleva a pensar cuáles eran los antecedentes empresarios, el dinero que tenía esta persona o estas personas en su historial económico para finalmente poder armar una empresa tan importante para ser prestadora de un gremio tan importante. En el caso específico de la hija de Liliana Zulet, Valeria Salerno, si vos mirás su historial laboral, primero fue empleada de la Federación de Camioneros, o sea, del propio Hugo Moyano, y después de una empresa, y finalmente termina siendo titular de muchas de las empresas que hoy le prestan servicio al gremio de camioneros. Seguimos en Parque Leluar, esta vez en De los Baqueanos y López Buchardo. Esta es la segunda casa que está siendo investigada por la Justicia Federal que pertenece a Hugo Moyano. La propiedad está a nombre de la empresa Dixey, que obviamente es la empresa de la pareja de Hugo Moyano, pero también de su hijastra. El valor de la propiedad es más o menos $500.000. La obra todavía no está terminada. Y un dato significativo, la propiedad tiene un paredón que mide casi 3 metros. Evidentemente nadie quiere que se vea hacia allá. Es un sindicalista que ha obtenido para sus trabajadores muchos beneficios y esto es una realidad. Ha sido un gran luchador en los 90. Eso no quita de que es un ciudadano común y como ciudadano tiene que rendir cuentas en la justicia. Hoy él es parte de un emporio empresario que es muy importante. Si vos ves que manejan el seguro, que manejan la ropa, que manejan el transporte, que manejan la construcción, que maneja todo lo que tiene que ver con los servicios relacionados a un gremio tan importante, te das cuenta que el volumen de dinero es multimillonario. Bueno, tiene que explicarlo, porque que yo sepa, los Moyano no vienen de cuna de oro.
Bueno, la verdad que el patrimonio, por lo menos, es algo que llama la atención. Hay que ver, ¿no? Está todo en materia de investigación. Y también se complica la situación respecto a Oca, ¿no? Que hay un par de cruces, ¿no? Pero en cuanto a las propiedades, por lo menos son bastante llamativas. Sí, a ver, mucho poder adquisitivo. En las últimas horas también la justicia lo que está pidiendo es importante esto, porque vas a ver el volumen de plata que maneja. Las tarjetas de crédito. Moyano, Liliana Zulet, la hijastra, el otro hijo de Hugo Moyano, con lo cual poder tener una mirada más tangencial del patrimonio real de Hugo Moyano y en todo su entorno político. Perdón, Rodri, ¿entra Pablo Moyano también en esta investigación o no? ¿O está fuera? No, está fuera. En esta investigación está fuera. Está él, Liliana Zulet, la hijastra y todas las empresas que están alrededor. Obviamente que Pablo Moyano está en la causa de la justicia federal de Quilmes y la justicia provincial, donde está el Club Independiente y la Barra Brava. No, porque es dirigente del club. Bueno, hoy hubo novedades con ese caso. Sí, con el caso de Oca respecto a lo que sucedió en el día de hoy, ¿no? Una nota que incluso un número que publica el colega Ignacio Ortelli en Clarín, hay un informe que habla de una transferencia de 7.393.000 pesos, 874 pesos es el número final, de Oca a Dixey, que es la empresa precisamente de la esposa y de la hijastra de Hugo Moyano, que es la que hace ropas para los sanatorios y los hoteles de camioneros. Precisando un poco más, incluso con datos que en su momento había aportado la legisladora Ocaña, por ejemplo, en agosto de 2015 hasta octubre de 2016 hay transferencias de Oca a Dixey por casi 1 millón de pesos, por un lado. Después, entre agosto de 2015 y octubre de 2016, por ejemplo, en el caso de Oca, transfirió 4.350.000 pesos a Deportivo Camioneros. La verdad que lo contamos acá en TN Central, el informe de la Unidad de Información Financiera, de estas maniobras o estos pases de dinero llamativos. También aparece la Mutual Camioneros con 2.250.000 pesos. Y, a ver, y los cheques acumulados por más de 1 millón de pesos, ¿no? Que estaban a nombre de Oca y habían sido depositados por camioneros, algo que llamó bastante la atención. La venta del hotel de camioneros por parte del grupo Damasco, que el presidente y el vicepresidente son Patricio y Martín Farcú. Y hay muchas fuentes judiciales que dicen que el panorama de Farcú está complicado respecto a no poder, o por lo menos de maniobras sospechosas de sus bienes y también de estas transacciones, ¿no? ¿Se acuerdan que en un momento del año pasado él salió inclusive públicamente a decir que Moyano le había copado a la empresa, que le había robado la empresa y no lo dejaba entrar? Bueno, por eso es que a principios de 2017 lo que hacen es querer inscribir una nueva razón social en una sociedad anónima que era Oca Postal Sociedad Anónima en la IGJ. La Oca original está en la provincia de Buenos Aires, la querían poner en la ciudad. Y lo que pasó es que ahora, cuando vuelva la feria judicial, ahora en febrero, ya en unos pocos días, lo que va a suceder es que la IGJ va a presentar una denuncia penal porque descubrieron que la sociedad Oca Postal, acá en la ciudad de Buenos Aires, es una sociedad fantasma, no tenía un domicilio real, era un domicilio trucho. Y Oca, que está en un problema con la FIP, tiene una denuncia por una evasión impositiva, casi una quiebra, es un concurso preventivo. En realidad que eso tramita en el Fuero Penal Económico. El Fuero Penal Económico, el juez es Rafael Caputo. Pero digo, estamos hablando siempre de dinero, de empresas vinculadas a camioneros, Moyano en el medio. Hay que ver cuando avancen las investigaciones si no termina todo en una misma o bajo el paraguas de una misma investigación. Claramente el negocio de Hugo Moyano dejó de hace mucho tiempo de ser el negocio de las ruedas para ramificarse en otros rubros. Inclusive para el fútbol. Exactamente. Muchísimas gracias, Rodri. Chicos. Y hablábamos precisamente del tema del fútbol porque hoy habló Bebote Álvarez desde la cárcel en una entrevista. Barra, ¿no? Exactamente, el jefe de la barra de Independiente, a Gustavo Gravia, y dio datos y denuncias. Recordemos que, obviamente, para que esto se compruebe, tiene que aportar información y pruebas, ¿no? Claro, él está detenido. Era miembro de la barra, jefe de la barra. Jefe de la barra Independiente. Y dijo, complicó sobre todo a los Moyano, habló de todo el mundo, complicó a todos, pero apuntó directamente a la dirigencia de Independiente. Y esto decía en la entrevista con nuestro colega Gustavo Gravia. ¿El club cuánto carnet pagaba? 1.200. ¿Que los pagaba el club? Supuestamente no el club, lo pagaba Camioneros. A ver si entiendo. En la época de Comparada pagaba el club. En la época de Cantero tuviste que aprender a vivir sin el club. Sí. Y después en la época de Moyano volviste a vivir con el club. No. ¿Cómo? Bueno, con el gremio de camioneros. Sí, con el gremio de camioneros, no con el club. Al club no le pedimos nada. Vos acusás a los Moyanos de lavado de activos. Claro. Pidan los contratos de los jugadores que trajeron. Que lo traían lesionados y lo hacían pasar por sano. Y le costó el puesto al médico porque no quiso firmar más. Un médico de 20 años en el club. Terrible mentiroso.
Y este hombre está en libertad, ¿por qué? Por ser camionero. Y Noray Naki está en cana, ¿por qué? Porque me ofreció ser parte de una sociedad anónima de un hotel. El hombre está ahí destruido, llorando día a día, comiéndose un garrón solamente por invitarme a ese maldito hotel a ser socio porque él no se podía ocupar. Entiendo que vos lo que decís es, si yo estoy preso, al lado de mi celda debería estar Pablo Moyano. Claro. Bueno. Si el padre no pide que esté el papá del presidente, que Pablo Moyano está al lado de mi celda. Él dice que no se arrodilla contra nadie. Pablo Moyano acá se va a arrodillar. Y va a pedir perdón por todo esto que me hizo. Moyano le pidió a Ritondo, como dice en la denuncia esa que te mostré hace un ratito, que me eliminen, inventándome una causa y mandándome a una cárcel donde tienen ellos un sicario para matarme. Bueno, aumenta todo en el día de mañana. Hay también una cuestión con el dólar que también está afectando la economía, pero queremos explicarte bien con qué te vas a encontrar cuando mañana te quieras tomar un transporte público, ¿no? Claro, aumentan. Nosotros te decíamos que los aumentos varían, pueden ser escalonados según cómo los tomes, pero vamos a repasar los números. Ahí estamos. Vamos a repasar los números de los aumentos. Vamos a arrancar con trenes. A ver, estamos... Ahí vamos. A ver, entonces empezamos. Trenes pasa de 4 pesos el boleto a 5.50. Ese es el aumento. Son aumentos que ya había anunciado el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Un aumento aproximadamente... Es acá, porque... Claro, me quedé espejo. Es un aumento de aproximadamente el 37,5%, ¿no? Por ciento. Claro, porque pasa de 4 a 5.50. Recordemos que ahora... con la SUBE, esto, o por lo menos es lo que explican en el gobierno, insistimos, hay que ver cómo se aplica porque va a ser todo automático, no es que vas a sacar un boleto diferencial. Vos vas a pagar con la SUBE y si te tomás distintos transportes en el lapso de 2 horas por el acumulativo, vas a terminar supuestamente pagando menos que lo que pagás hoy. Vamos a ver, porque una de las preguntas es... Sujeto a estudio, ¿no? También por el tema del tránsito y demás. Hay mucha gente que hace combinaciones con distintos medios de transporte para llegar a destinos lejos para trabajar. Claro, una de las dudas era cómo van a hacerlo, ¿viste? ¿Cómo lo van a calcular? Porque supuestamente es automático. Bueno, vamos a ver qué tal le sale. Esperemos, supuestamente está aprobado, esperemos que no falle. Otro aumento, colectivos. El boleto llega casi a los 10 pesos, pasa de 6 a 8 pesos. Esto es importante, estos aumentos que estamos repasando acá con Nacho son Buenos Aires y Gran Buenos Aires, área metropolitana. Los que nos escuchan en el interior del país seguramente están pensando, nosotros pagamos mucho más hace un montón. Sí. ¿Es cierto? ¿Es injusto? Bueno, lo que se está haciendo ahora es tratar de equiparar estas tarifas. Entonces, el aumento llega al 33% en el caso de los colectivos para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Claro, bueno, y este febrero complicado que, digamos, lo que... Mucha gente se hace la pregunta, bueno, ¿van a seguir aumentando las cosas? Digamos, este contexto se va a mantener. También se le suman estos aumentos. Claro, los servicios públicos. El de los servicios, que esto además generalmente impacta también respecto a los costos de las empresas porque muchas también modifican sus precios respecto a, por ejemplo, estos precios. Luz, un 18% de aumento. Claro, se supone, eso es lo que dicen también en el gobierno, supone que 2018 es el último año de los aumentos en las tarifas de servicios públicos. Estoy hablando de luz, agua y gas, porque supuestamente con los aumentos que va a haber durante este año, recordemos que el último aumento de la luz había sido en diciembre, vuelve a aumentar ahora en febrero, se supone que va a haber más aumentos en lo que siga del 2018, pero 2019 ya se habría alcanzado el valor de la tarifa supuestamente por los años de atraso de no actualización, con lo cual... lo que dicen, tal vez como un signo de esperanza es, bueno, este año hay aumentos, el año que viene ya terminamos, veremos. Otro de los aumentos que se suma también a esta fila tiene que ver con la salud y es el de las prepagas que aumentan un 4%. Sí, este aumento llamó la atención un poco, Nacho. Si bien es chico, vienen de haber aumentado mucho durante el 2017. En el acumulativo de los aumentos de 2017, las prepagas aumentaron su valor en un 30%, bastante por encima de lo que fue la inflación del 2017. Entonces se esperaba que este año, 2018, no hubiera un aumento tan significativo porque se supone que no están tan atrasadas.
el primer aumento del año, 4%, veremos cómo sigue. Y mientras que todo esto pasa, Franco, ¿qué es lo que sucede con el dólar? Dólar sigue acariciando los 20 pesos. Cerró a 19 pesos con 93 en el día de hoy. Terminó el mes de enero y el dólar prácticamente terminó subiendo 1 peso. Es decir, cerramos el 2017 con el dólar a casi 19 y estamos cerrando el primer mes, el mes de enero, con el dólar casi a 20 pesos. Es exactamente 1 peso lo que subió en enero el dólar, pero justo, 1 peso. Si hacemos la cuenta de diciembre, que es donde comenzó a moverse el dólar, es un poquito más de 1 peso subió en diciembre y exactamente 1 peso en enero. Es decir, 2 pesos en total. Hablamos de 7% la suba del dólar en el mes de diciembre, 5% la suba del dólar en el mes de enero. ¿Qué creen los economistas? Que el dólar está empezando a acompañar ahora a la inflación, ¿no? Sumado a esto, estamos hablando de 12-13% de suba en 2 meses del valor de la moneda estadounidense. El mayor problema, el mayor dolor de cabeza lo tienen obviamente los que están ahora cerrando créditos hipotecarios. El gobierno dice estar tranquilo. También hay que decir que el Banco Central dejó de comprar dólares. Es más, estos últimos 2 días terminó vendiendo algunos dólares, lo cual significa que podríamos estar cerca del techo que quiere el valor del dólar del gobierno nacional. Cerca de los 20 pesos, las reservas en 62.000 millones de dólares. Gracias, Franco. Y estamos también para analizar esta situación con Ignacio Libradol. Eres periodista de la agencia Bloomberg, es economista. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Amigo de la casa también. Gracias. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, en realidad ahora el mes de prueba que va a tener el gobierno es febrero, justamente por todo lo que está haciendo con respecto a las tasas, que es algo por ahí, es algo un poco técnico para la gente, pero que es lo que está de fondo en esta suba del dólar que estamos viendo. En general, el Banco Central estaba comprometido con una meta de inflación mucho más baja que la que va a tener este año. A fin de diciembre el gobierno decidió relajar estas metas y bajar las tasas de interés. Y la contrapartida se está viendo en la suba del dólar. El problema es que a medida que el mercado está anticipando una mayor inflación, el Banco Central lo que está haciendo es, contrariamente a lo que se recomienda, es bajando las tasas de interés. Y esa baja de tasas de interés la vemos inmediatamente en el dólar, pero también la podemos ver en los precios. Y lo que vimos este mes, sobre todo ahora esta última parte, en las últimas semanas, es que los bancos están volviendo a ajustar todas las expectativas de inflación que había para este año. Es decir, que contra esos datos el Banco Central es que está decidiendo bajar las tasas, con lo cual puede llegar a ir agravando el problema. ¿Por qué el mes de prueba es febrero? Justamente porque es un mes en el que hay poca actividad y cuando el Banco Central relaja mucho la política monetaria en este mes es cuando se puede ir al dólar o a los precios. ¿Qué es lo que va a pasar en febrero? Se supone que el Banco Central tiene que empezar a perder un poco más de reservas, tiene que intervenir en el mercado vendiendo dólares justamente para hacer bajar el dólar, para sacar un poco de pesos de la economía y que no tengan presión sobre la inflación. El tema es ese, bueno, si pasa febrero, después llegan los dólares de la cosecha, o sea, el campo empieza a exportar y ahí ya no hay problema sobre el dólar. ¿Se puede esperar un cambio del Banco Central, qué sé yo, que de repente suban las tasas de nuevo o lo que ya empezó a bajar, baja, lo que ya empezó a subir, sube? Bueno, ahí depende de qué grado de independencia tiene Federico Sturzenegger. Hasta ahora mostró que contra lo que él piensa está bajando las tasas de interés. O sea, está haciendo lo que le dice el Poder Ejecutivo en este momento, contrariamente a lo que debería estar haciendo. Porque no se trata solamente de haber relajado las metas, sino también de que el mercado ni siquiera está creciendo en las nuevas metas que fijó el gobierno. Claro, dicen que no es 15, que va a ser 19. Que va a ser 20, claro. Están más cerca de 20. Entonces, contra eso, el Banco Central debería ponerse más duro. Se está poniendo justamente más laxo. Te lo pregunto de otra manera. ¿Ha pasado ya, digo, en estos 2 años que las tasas de interés bajen, suban, o sea, que fluctúen? Bueno, ese es justamente el tema porque en todos los veranos Sturzenegger tiene un problema, que es justamente cuando baja la actividad, si hay exceso de pesos, digamos, cuando baja las tasas, se sorprende con una suba muy fuerte en el dólar y una escalada de la inflación. El principio del año pasado pasó exactamente eso. La inflación empezó a repuntar muy por encima de lo que ellos esperaban justamente por el trabajo que hicieron, que se confiaron demasiado, creían que ya podían empezar a bajar las tasas. Ahora este verano puede llegar a pasar lo mismo. Tiene
del otro lado las reservas como para vender y tratar de moderar un poco la suba. Y respecto a ver, me quedé con esto que dijiste, que por un lado se da una modificación en la cotización del dólar respecto a la especulación que se hace en función del cambio de metas. Y que por otro lado a todo esto se le suma como un doble problema, que es el Banco Central bajando las tasas. Entonces como que esta cotización se ve afectada por dos canales directamente. Sí, en realidad es exactamente el mismo. O sea, lo que hace es, al bajar las tasas, hace menos tentadores los instrumentos en pesos, y entonces los inversores tratan de refugiarse en el dólar. O sea, porque creen que tiene más upside o más retorno, puede llegar a tener más retorno en el corto plazo. Después, cuando el dólar sube y ya no ven más ese retorno, entonces vuelven al peso. Pero el tema es, si seguís bajando las tasas, entonces va a volver a pasar lo mismo. Ahora, Sturzenegger, ¿vos decís que teóricamente estaría en contra de esta política? Sí, de hecho lo dijo muchas veces en muchos discursos. Sí. De hecho, el mercado se está sorprendiendo por lo inconsistente que es Sturzenegger en los comunicados. De alguna manera, no esta presión como se está aplicando al Banco Central. Sí, bueno, es justamente el problema que hay ahora. El mercado está viendo que en cada comunicado el Banco Central está diciendo lo contrario a lo que decía antes. Que si subían las expectativas de inflación, había que subir las tasas de interés. Ahora está pasando exactamente lo contrario. Lo que sí le está recomendando el gobierno claramente es tratar de apuntalar la actividad. El tema que Sturzenegger siempre dijo que lo más reactivante era bajar la inflación. O sea, lo que mejor le hacía a una economía para volver a tener actividad era ir bajando la inflación. Bueno, evidentemente cambió de opinión. Hablas de dos cosas acá, o estamos nosotros charlando sobre dos cosas que son claves para la que te voy a preguntar, que es el valor del dólar y la inflación. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los créditos? Acá en TN Central veníamos hablando muchas veces de los créditos de los UBA, por ahí los que están apuntados a la clase media, pero también están los créditos que van a un sector más específico y que están subsidiados por el Estado, que son los del Procrear. ¿Qué pasa con toda esa gente que consiguió un crédito? Digo, hay distintos escenarios. Hay alguien que tiene un crédito ya hace 1 año y medio, otro que lo consiguió hace 6 meses y otro que pensaba pedirlo ahora. Sí, para mí siempre el tema, la preocupación es la inflación. Y en estos casos, con estos créditos, ¿no? Porque ajustan con la inflación. Para mí esa es la menor preocupación, porque en general los gobiernos tienen incentivos a que los salarios vayan acompañando a la inflación. Este año es probable que los salarios empaten o pierdan un poco contra la inflación. Pero el año que viene muy seguramente ganen porque tienen que ganar las elecciones. En general, los gobiernos tratan de que los salarios le vayan ganando a la inflación. Entonces, no debería preocuparnos pagar cuotas que vayan con la inflación. El problema es cuando sube el dólar y te sube el valor de la propiedad. Claro. Si ya tomaste el crédito, es buenísimo. Si estás por tomarlo, como conozco muchos casos, es justamente el problema, porque te sube el valor de la propiedad y hay que ver si el banco te da exactamente la cantidad de pesos que vos necesitas. Es tremendo esto para porque teóricamente esos bienes están en dólares porque se están protegiendo y sin embargo aumenta el dólar y aumenta también la cotización. Sí, bueno, justamente, uno trata de entrar a esos bienes justamente para proteger también el ahorro personal. Claro. Pero si llegó tarde. Independientemente de que estén en dólares, aumentan sobre la cotización en dólar, independientemente de cómo haya impactado sobre. Bueno, la eso también por la demanda que hay de créditos hipotecarios, porque en este momento hay mucha gente tomando porque tuvimos años en los que no hubo crédito, entonces demasiada gente se volcó sobre eso. Entonces también, o sea, los departamentos no solo están aumentando por la cotización del dólar, sino también por una demanda muy fuerte que hay por ese lado. ¿Hoy es caro tomar un crédito UBA? ¿Es un crédito caro el tipo de crédito hipotecario que tiene hoy la Argentina? No es caro, por lo menos hasta marzo. En marzo ya los bancos están anunciando que van a subir las tasas que cobran por encima del UBA, que es el ajuste por inflación. Están diciendo que en vez de cobrar 3%, entre 3 y 5% por encima de la inflación, van a estar cobrando entre 5, 7 y en algunos casos 8%. Eso no tiene regulación, eso el banco te puede cobrar lo que quiera. Es totalmente, sí, los bancos pueden cobrar lo que decidan. Obviamente hay que pensarlo más, ¿no? Porque esa tasa es en realidad lo que uno está pagando de tasa de interés real. En general, cuando uno toma un crédito, siempre el banco te cobra una tasa de interés real, pero una tasa de interés del 7% real es muy alta. Y el Banco Nación en ese sentido no puede marcar como porque digo, hoy los bancos privados te ofrecen los créditos hipotecarios, los UBA, pero el Banco Nación de alguna manera no puede regular o tratar de marcar como un precio de referencia o un valor de referencia, no es un precio. Tiene el valor más bajo, o sea, la tasa de interés más baja de todo el mercado, pero igual anunció, justamente fue uno de los primeros que tuve que anunciar esto. Porque se están quedando sin fondeo. Creció tanto el crédito hipotecario en la Argentina que los bancos se quedaron no sin depósito, digamos, pero con pocos depósitos para prestar.
Entonces justamente esto los hace a encarecer un poco más, a empezar a pagar un poco más por los plazos fijos, por los depósitos y tener que trasladar ese costo a los créditos. ¿Cómo ves el contexto de los aumentos y cómo esto va a impactar en los costos de otros precios o de la fabricación de otros productos? Bueno, justamente el impacto lo vamos a ver en los salarios, ¿no? Hay que ver si estas paritarias muy difícilmente cierren en 15%. Hoy cerró aceiteros, ¿no? 15%. Bueno, pero lo que estamos viendo es que todos los sectores están tratando de imponer la cláusula gatillo, ¿no? Con 20% de expectativas de inflación hay que hacer un esfuerzo muy grande para que las paritarias cierren en 15%. Creo que eso es lo más difícil. Bueno, bancarios, creo que ellos piden un 19, les ofrecen un 9 y están negociando ahí. Y ahí lo que dicen en gobierno de alguna manera es, bueno, depende cómo sea el aumento, ¿no? Pues no es lo mismo un aumento en un solo pago, no sé, que cobres en febrero, a que te hagan un 19 escalonado. Sí, y hay veces incluso que lo disfrazan un poco y entonces en realidad la cifra que se da a conocer a veces es bastante más baja de la que se hace efectiva, ¿no? Ahora, te cambio de tema. Respecto a, digamos, vos tenés información de los mercados, también de lo que piensan muchos empresarios. Con el tema de la gira del presidente Macri, la teoría de las inversiones y demás, ¿se empiezan a ver también diferencias respecto al planteo de este paradigma? Diciendo, digamos, quizás no hay que apuntarle tanto a las inversiones, sino a fortificar el mercado interno, a hacer que a las empresas argentinas les empiece a ir mejor y que esa es la mejor publicidad para Argentina. ¿Qué es lo que se habla Yo estuve en Chile desde el miércoles hasta el viernes solamente por Bloomberg para preguntarles a los bancos y a los fondos chilenos qué pensaban sobre la Argentina. O sea, cómo habían cambiado su visión sobre la Argentina y sus decisiones de inversión. Lo que están viendo es que a corto plazo la Argentina es muy tentadora. Prácticamente no tiene competencia en la región porque está pagando unas tasas de interés altísimas por las LEVAC, por lo que todos sabemos, pero que a largo plazo las dudas son mucho mayores que las que había antes. ¿Por qué? Porque ellos están esperando algunas señales de institucionalidad, o sea, saben que el cambio de ciclo sí favoreció un poco la institucionalidad en la Argentina. El problema que hay en Chile es los cambios de regla de juego que hubo siempre. Por ejemplo, cuando la Argentina decidió cortar el gas de un día para el otro y entonces eso llevó a que muchas decisiones de inversión tuvieran que dar marcha atrás. Ellos lo ven como un fantasma muy grande y justamente están viendo que este gobierno avanzó un poco, pero no está dando todas las señales que esperaban. Por ejemplo, en el cambio de las metas de inflación. Eso es un golpe a la institucionalidad. ¿Y algún otro ejemplo, digamos, o qué podría hacer el gobierno para tratar de enmendar o arreglar ese mal cálculo, digamos, esa conferencia? Todos los economistas que pasaron por acá nos dijeron como que ese fue un mal mensaje. Sí. Claro, como ese es un mensaje equivocado. Pensalo antes, no cambies la meta de inflación a mitad y no lo anuncies en una conferencia de prensa. Digo, eso ya está hecho, ya pasó. Macri acaba de volver por de una gira por Europa, con esta promesa de las inversiones, con una Argentina más abierta al mundo supuestamente, una reforma laboral que no será reforma laboral, será ley a ley, pero supuestamente están tomando medidas que tienden a incentivar el ingreso de capitales para cuestiones productivas. Sí, en realidad hay que decir, el cambio de meta de inflación al gobierno lo va a terminar favoreciendo. Lo que hizo el gobierno es privilegiar la salud o la sanidad de las cuentas públicas en detrimento del poder de compra de la gente. O sea, eso es lo que... Ahora, el que debería haber reaccionado para defender el poder de compra de la gente era el Banco Central, justamente porque defiende el valor de la moneda y el valor adquisitivo de nuestros salarios. Ahora, el gobierno va a mejorar sus cuentas públicas, porque con esto lo que hace es licuar el déficit, porque mayor inflación, que es lo que va a conceder este año, le permite recaudar más. Y recaudar más le va a solucionar el tema del déficit un poco más de lo que antes estaba. Entonces, eso es una señal, para los mercados no es una señal tan mala. Es malo que haya avanzado contra el Banco Central, pero no es malo que haya solucionado el tema del déficit fiscal. Un poquito de acá, un poquito de allá. Sí. Qué difícil que es la economía, ¿no? Porque ajustás acá y se te despelota acá. Es como difícil, pero bueno, para eso están los funcionarios que saben, se supone. Gracias, Ignacio, por haber estado acá en Telecentral. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa cortita, pero quédate porque después, cuando volvemos, te contamos en TN Central cuál es la excepción. ¿Vos la sabés? ¿Quién es la excepción al decreto del gobierno nacional por los familiares? Dale. Después de la pausa.
seguimos acá en TN Central ahora para hablar de una mujer, ¿no? De una mujer que ahora te vamos a contar quién es. ¿Vos la conocés? No. No la conocés. ¿De Flash? No. ¿De qué estamos? Me hace reír. En persona en inglés se dice. ¿De qué estamos hablando? A ver, me voy a poner seria. Del decreto que por fin se conoció hoy, el decreto que regula el anuncio que había dado el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a comienzos de esta semana, que es la decisión de que no pueden designarse familiares en el gobierno. ¿Familiares de quién? De presidente, vicepresidente de la Nación, ministros o funcionarios con el mismo rango que ministros, de segunda consanguineidad, digamos. Además, cónyuge o la persona con la que vivas. Esto es decir, todos, casi todos menos primos, ¿no? Eso es para decirlo de forma sencilla. Pero, como toda regla, hay excepciones. En el decreto que se publicó hoy en el boletín oficial hay 2 excepciones. ¿Cuáles son? Que ese familiar haya accedido al cargo que ocupa a través de un concurso público. Ahí entonces ya no importa si sos hija, hermana, tía, madre o abuelo, porque accediste a través de un concurso público. O si tenés estabilidad en el cargo. ¿Qué quiere? Y todos cuando leímos esa cláusula en ese artículo del decreto dijimos, ¿qué quiere decir estabilidad en el cargo exactamente? Que hace muchos años que está, como en el caso de la mujer de Jorge Triaca, de la esposa de Jorge Triaca, que hace muchos años que trabaja en el Ministerio de Salud. No, señores. Estabilidad en el cargo quiere decir planta permanente. Claro. O sea, tenés que estar trabajando en el Estado en planta permanente, no en contratado, no como contratado, perdón. No importa si hace 15 años que trabajás en el Estado. Sino que tiene que estar en planta permanente, no con un contrato, porque a veces lo que sucede en el Estado, lamentablemente, es que a muchos, en lugar de pasarlos a planta permanente, les van renovando el contrato anualmente y puede haber contratos, que es una forma de precarización claramente, que se estén renovando año tras año por 15 años. Cuando yo entré a preguntar, ¿hay alguno que sea de planta permanente? Bueno, no, el otro no. Todos los que estuvimos nombrando conocidos, o más conocidos, los casos que conocíamos todos. Ahora yo te había dicho que había casi 40 familiares nombrados en el Estado y nosotros hablábamos de unos 10 o 12. Sí. Bueno, hay un caso. ¿Quién? Una señora que la veíamos recién en las fotos, es una señora que trabaja hace 20 años. Vos imaginate, pobre, si la echaban ahora por este lío de los familiares. Esa señora que vemos ahí, que hace 20 años que trabaja en Cancillería, forma parte de Cascos Blancos. Es más, no sé si trabaja de antes que Frigerio esté en la gestión pública. Ay, pero me acabas de decir el nombre que yo no lo había dicho todavía. Ah, pero lo habían puesto en el graph. Esto es como cuando uno está con las películas, ¿viste? No querés contar el final y dices, el enemigo es interno, pero no soy yo. Ya, bueno, a ver, estamos hablando de Ana Frigerio, ella es la hermana del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. ¿Se acuerdan que habíamos contado que la esposa de Rogelio Frigerio tenía un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, que se presentó la renuncia? Lo mismo hizo su padre ayer al directorio de YPF, porque el decreto alcanza también a las empresas del Estado y a organismos descentralizados. Y hoy nos preguntamos por el caso de su hermana, Ana Frigerio, pero bueno, ella por supuesto seguirá en el cargo. Hace más de 20 años que trabaja en Cancillería, decíamos en Cascos Blancos, es una funcionaria de carrera, como se llama en el área de Cancillería, y además forma parte de la planta permanente del Estado, así que es la excepción por ahora, la única en el caso de las designaciones de familiares en el Estado. Vamos a una tanda y enseguida seguimos con más TN Central. Bueno, entramos a la bóveda porque hay que ordenársela para Viñaski que vuelva mañana y si no, nada. Ante todo el ventilador prendió, Nico, si nos están mirando ya te prendimos el ventilador para que Viñaski sufra de calor. Para que esté fresquito. Sí, exactamente. Bueno, ¿tenés trabajo vos? Porque ahora que se nos terminó acá, no, vamos a seguir, pero tenemos más tiempo libre como para hacer algunas changas y había un señor que pagaba muy bien. ¿Te digo? En lo personal, me hubiera ido a trabajar con él. No sé si después capaz que no me pagaba los aportes personales. Como que no cumple mucho con la regla, pero en principio pagaba buenos sueldos el hombre. Se trata de Marcelo Balcedo, que está detenido en Uruguay y que ahora se conoció a través de una investigación también alguna precisión respecto a los sueldos que pagaba de esa gran mansión, el Gran Chaparral. Y incluso algunos nombres también que parece una telenovela mexicana también, porque aparecen incluso algunos rubros como ama de llaves, por ejemplo. ¿Aquí no tenés una ama de llaves? Algo que no se usaba creo que desde el siglo XIX. Bueno, será como la encargada de
la casa, la jefa de la gente que trabaja en la Se le casa. decía además de llave porque los castillos había muchas llaves y la tipa para abrir las puertas Ay, tenía que Dios. tener muchas llaves. O sea, ¿Repasamos? mucho tiempo no se usaba. Sí, dale. Yo creo que es de envidia lo nuestro, nada más. Es posible. A ver, gastaba en chofer, personal trainer, bueno, y Sí. encargado $5.800 por mes. En los A cada tres- uno. En los 3 sueldos. En los 3 sueldos es entre el salario de el chofer, personal trainer y el encargado, $5.800. Tiene 3 hijos. Balcedo con su esposa Paola Fiege. Y tenía 3 niñeras. 3. Pero no los veía. No, bueno. Una por hijo. Claro, bueno, si no, no, debían ser turnos rotativos. Ah, pues. Me imagino o sea, yo. no sé. ¿Cuánto le pagaba a las niñeras? $3.000 por mes. A una $3.000 por mes, a la otra $2.000 más 22.000 pesos uruguayos, que son algo así como 13.000 pesos argentinos, y otra de $2.000. Bueno, esto está bien, ¿no? Claro. Son las personas encargadas del A cuidado ver, de sus hijos. en total son 16 empleados y pagaba $32.000 por mes solamente en sueldos y $55.000 por mes en servicio de jardinería. Y bueno, ¿no? semejante parque. Y bueno, sí, había bastante pasto para cortar. Chau, nos vamos. Gracias por estar con nosotros durante este mes de enero. Mañana llegan Luciana y Nico de vuelta para tomar la conducción de TN Central y nosotros los dejamos con las dos voces, ¿no? Claro, hasta mañana, los vamos a extrañar. Buenas noches.